placenta, tema apasionante. Entonces vamos a hablar del espectro de placenta ácreta. Primero quiero mostrarles esta gráfica que habla de un grupo que tenemos de los colegas en Latinoamérica que estamos interesados en el espectro de placenta ácreta y tenemos una comunicación directa permanente con reuniones que se hacen periódicamente y con una serie de publicaciones muy importantes. Todo esto liderado por el doctor Álvaro Nieto de la Fundación Valle del Lili en Cali, el doctor Juan Pablo Benavides en la parte de diagnóstico, que hacen un trabajo magnífico y los quiero introducir a este grupo para que lo conozcan y para que lean, busquen la literatura sobre todo el doctor Álvaro Nieto Calvache, que pueden encontrar en las diferentes revistas y que resume todo lo que está haciendo o lo que estamos haciendo en este grupo de colaboradores, de colegas con respecto al espectro de placenta ácreta. Entonces, como bien lo dice su nombre, espectro de placenta ácreta. Entonces, antes nos hablaban placenta ácreta, placenta per, no, esto es un espectro. En una misma placenta podemos tener zonas normales, con la diferenciación miometrio decidua-placenta normal, zonas de acretismo, que es cuando se pierde esta parte decidual y cuando ya la placenta está en contacto con el miometrio, zonas de la placenta íncreta, que es cuando invade parcialmente el miometrio, o zonas de placenta pércreta, que es cuando invade completamente el miometrio, pasando la serosa, y pasa a otros órganos, y hay distintas clasificaciones que se han mencionado según las sociedades, en donde ya esto le dan una clasificación de 3 o 4, dependiendo si afecta o no otro tipo de estructuras como el cervix, estructuras de la vejiga o estructuras fuera de la pelvis. Entonces, voy a presentar esta diapositiva cortesía del doctor Juan Pablo Benavides, quien dio una magistral presentación y me encantó y él muy cordialmente me permitió utilizar algunas de sus gráficas, donde define la placenta desde el año 1937. Vemos que hablan de una adhesión trofoblástica anormal de parte o de la totalidad placentaria hacia el miometrio. Es una descripción patológica de un caso en 1937. Luego, en 1966 ya mencionan las diferentes, dependiendo de la invasión al miometrio, y la dividen en placenta ácreta, íncreta o pércreta. Perdón. Ok. Y entonces, obviamente, la mayoría de estas placentas son placentas, las que nosotros llamamos creta o placenta ácreta, el 75%, las íncretas el 18%, y afortunadamente las pércretas, que realmente uno cada vez se da cuenta como hay menos, es raro encontrar estas placentas pércretas, es afortunadamente el 7%. Entonces, se ha hablado de placenta mórbidamente adherida, se ha hablado de acretismo placentario, pero el término hoy es espectro de placenta ácreta o PAS, utilizando la sigla en inglés. Entonces, nosotros vamos a hablar de espectro de placenta ácreta y en esta conferencia vamos a hablar sobre todo de los hallazgos ecográficos y de cómo utilizarlos y cuál es su importancia. Entonces, para resumir nuevamente todos estos cuadros que son gigantescos, pero que son muy importantes porque además nos dan información muy importante. Por ejemplo, aquí en este cuadro me dicen, tenga cuidado con esto, nota, placenta previa y cesárea previa, la principal asociación cuando tenemos que sospechar. Entonces, todos tenemos la posibilidad de detectar pacientes que han tenido cirugías, que han tenido no solamente cesáreas, sino que han tenido miomectomías, muchas pacientes que han tenido dilatación y curetaje, incluso muchas llegan a la consulta con su pareja y no han contado a su pareja que alguna vez han tenido un embarazo con una dilatación, un curetaje, sea provocado o no, y muchas veces el paciente te está llamando, tú estás encontrando factores de riesgo, pero no los puedes consignar en ese momento o no los puedes confirmar. Entonces hay que tener muy buena comunicación con las pacientes y buscar sobre todo esto, antecedentes de legrado, no solamente por abortos, antecedentes de procedimientos endouterinos como la ablación endometrial, las histeroscopias, el uso de dispositivos intrauterinos, como más adelante vamos a ver. Algunas alteraciones ya secundarias o como el síndrome de Ackermann o algún tipo de tratamiento anterior por irradiación o quimioterapia y la presencia o no de miomas, sobre todo miomas submucosos, que van a llevar a un mismo mecanismo fisiopatológico que es la disrupción de la decidua basal
alterando todas estas capas que todos conocemos y así afectando la invasión placentaria normal, llevándola a tener contacto directo con el miometrio. Entonces, es muy importante que nosotros detectemos todo esto. En la mayoría de los casos no se van a presentar el diagnóstico preciso si el paciente no tiene factores de riesgo, y aún con factores de riesgo, si no estamos sensibilizados a hacer una muy buena evaluación ecográfica, puede no presentarse y puede presentarse entonces en otros escenarios como el parto o durante la misma operación cesárea sin saber exactamente qué es lo que está pasando con estas pacientes. No todas van a presentar sangrado, entonces generalmente hay que tener en cuenta de no llegar a esta catástrofe, ¿sí? Y de siempre manejar muy bien lo que es el evento sangrado durante un parto para así sospechar que estamos frente a un espectro de placenta placentaria. ¿A quién no le ha tocado una retención de placenta y ha hecho el diagnóstico durante el parto? Entonces hay que tener muy en cuenta que se nos puede presentar en pacientes, la mayoría con factores de riesgo, pero en algunas pacientes que no tienen ningún factor de riesgo también se nos puede presentar. Y esto debido a situaciones que producen injurias sobre la decidua basal o que generan un ambiente hipóxico, que es lo que pasa muchas veces en las cicatrices, y eso generalmente pues con la cesárea, y como todos sabemos la incidencia de cesáreas que va en incremento, pues eso nos va a llevar a una serie de factores o eventos fisiopatológicos que llevan a neovascularización y que a la vez, independiente de la severidad o del compromiso que podamos diagnosticar o no en forma precisa, se van a presentar alteraciones a nivel de la función miometrial, de la contractilidad uterina, que nos van a llevar a una catástrofe y que van a terminar en un sangrado masivo con requerimiento de politransfusiones y tratamiento pues, de altísima complejidad. Entonces, recordemos, ¿sí? Historia clínica, factores de riesgo, eventos relacionados con algún tipo de cicatriz en el útero. La primera, la cesárea previa. Y ustedes todos sabemos que el índice de cesárea está disparado en todas partes del mundo. Es muy importante saber qué pasó en otras gestaciones nuevamente. No, que me hicieron, que tenía un embarazo ectópico, le dice la gente a uno, resulta que no, lo que ha tenido era una pérdida, un embarazo intrauterino y le tuvieron que hacer algún tipo de procedimiento, sea una dilatación y curetaje, o sea una microcesárea o una histerotomía de otro tipo por cualquier otra circunstancia. Pacientes que han tenido miomectomías, que son muy frecuentes, cualquier tipo de miomectomía, principalmente los miomas con componente submucoso o miomas que han afectado toda la cavidad uterina, sea durante la miomectomía o porque estos abarcaban parte de la cavidad uterina. Antecedente de ablación endometrial, que generalmente es raro ver en pacientes de edad reproductiva, pero cada vez la gente se demora más en tener sus hijos y podemos encontrar pacientes con ablación endometrial, y el síndrome de Asherman, que pues no es tan infrecuente cuando hablamos de infertilidad, sobre todo de procesos de alteración de la cavidad uterina. Ahora, otros eventos que están relacionados con eventos no quirúrgicos, y vemos cómo el incremento en la fertilidad asistida definitivamente incide en las tasas de acretismo placentario, de espectro placenta ácreta, antecedentes de embolización en el útero, que cada vez lo vemos más frecuente, como unas para tratamientos de miomatosis, otras para tratamientos de malformaciones arteriovenosas, otras para control de sangrado por vía endovascular, pacientes que han sido sometidas a quimioterapia y radioterapia, lo mismo, pacientes que difieren sus embarazos, es muy importante, sobre todo las que han tenido radioterapia, pacientes que han tenido procesos de endometritis, dispositivos intrauterinos con o sin complicaciones. El antecedente, estas dos son supremamente importantes. La extracción manual de placenta en un embarazo anterior, supremamente importante, y el diagnóstico de placenta ácreta o de espectro de placenta ácreta en embarazo anterior. Entonces, esto lo podemos nosotros investigar y lo debemos investigar. Y otras que son menos frecuentes, pero que también la tenemos que tener en cuenta, las malformaciones mullerianas, generalmente los úteros bicornes, la adenomiosis, que puede afectar la relación, la interfase miometrio-endometrio y también puede generar cambios en la implantación, los miomas submucosos, que también se mencionan, y patologías como la distrofia miotónica.
Esto generalmente son datos que nosotros debemos buscar y consignar en la historia clínica. Entonces, todos sabemos que la prevalencia de esta enfermedad, esta es otra diapositiva cortesía del doctor Juan Pablo Benavides, tenemos que como desde los años 70, 80 vemos esta prevalencia y vemos como en la última década la prevalencia es altísima. O sea que es evidente que el incremento de las cesáreas, ¿sí? La tasa cesárea en aumento, que pues estos números aquí serían de risa. Generalmente nuestras tasas son mucho más altas en las instituciones privadas, sobre todo, que sobrepasan el 60 y 70% en muchas partes, principalmente en Latinoamérica. Y otros elementos que también inciden o aumentan esta probabilidad, como la edad materna avanzada, la mayor tasa de abortos ilegados y las tasas de reproducción asistida que se incrementan todos los días. Entonces, vemos en Latinoamérica es un panorama que no es muy alentador y es por eso que debemos prepararnos y debemos estar todos sensibilizados de los problemas que puede tener la placenta, de las alteraciones en la placentación y la placenta mórbidamente adherida o todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es espectro de placenta ácreta. Entonces vemos como tristemente Colombia está por acá como en el segundo puesto, después de Brasil, y esto segundo, tercer puesto, República Dominicana, Colombia y Brasil. Son los que tienen una tasa en donde pues se sobrepasa o duplica lo esperado. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, entonces nuevamente tenemos la razón de probabilidad de que se presenten estas situaciones de mujeres mayores de 35 años, pacientes que han tenido fertilización in vitro, pacientes que han tenido algún tipo de cirugía, algún tipo de procedimiento, las miomectomías y las otras pues tienen menos implicación, pero generalmente cualquier tipo de cirugía o cicatriz en el útero, la fertilización in vitro y la edad materna son los principales factores que nos van a llevar a tratar de ubicar muy bien esta placenta. Entonces, vemos como pacientes, obviamente, que a medida que tienen más cesáreas, la probabilidad de terminar en una histerectomía y la probabilidad de terminar en un acretismo o en un espectro de placenta ácreta pues es mayor. Esto lo tenemos muy claro. El número de cesáreas incrementa el riesgo o la probabilidad de tener un espectro de placenta ácreta y sea que la placenta sea previa con acretismo o sin acretismo, esto también incide obviamente en el espectro de placenta ácreta. Entonces, siempre que tengamos una placenta previa, tenemos que buscar muy bien si esta placenta es una placenta ácreta o no. Y aquí quiero mostrarle una diapositiva de cortesía del doctor José Enrique Sanín, que es otro de nuestros colegas de Medellín, de la Clínica del Rosario, de la Pontificia Universidad Bolivariana, en donde me impactó mucho en su conferencia este mensaje. Dice, hay tres opciones en donde usted se puede ver enfrentado a una placenta con espectro de placenta o una paciente que tenga una placenta con hallazgos que le hagan pensar en espectro de placenta ácreta y para lo cual usted tiene que saber qué hacer. Uno es cuando usted está en el último periodo del parto, en el alumbramiento, y usted se da cuenta que tiene una placenta que se retuvo y tiene un acretismo planetario. Usted tiene que saber exactamente qué hacer, tiene que tener una respuesta inmediata, si no va a tener una complicación mayor. La segunda es cuando tenemos el diagnóstico o sospecha antenatal o prenatal, que es lo que hacemos los que hacemos ultrasonido, que es lo que hacemos los que hacemos medicina materno-fetal. Entonces, nosotros tenemos que saber a quién referir esta paciente, en qué momento referirla, cuál es el protocolo que se debe seguir, cuáles son los tiempos que debemos respetar y la situación o los puntos de diagnóstico en donde debemos especializarnos y debemos tener una mayor retroalimentación en cada caso, y esto es lo que busca ese grupo de Paz Latinoamérica, que es crecer todos los días al respecto de un tema tan importante. Y lo otro es, hay tantas cesáreas, entonces también va a ser muy frecuente que nos encontremos de pronto una paciente que vamos a una cesárea programada sin diagnóstico y encontremos un espectro de placenta ácreta, y esto tenemos que estar preparados. Que no abrimos esta paciente, encontramos un espectro de placenta ácreta, si nosotros estamos preparados para esto, podemos proceder y sabemos cuál es el protocolo y qué es lo que requiere. Si nosotros no estamos preparados, incluso podemos cerrar la paciente y referirla a un centro donde se le pueda dar una atención
evitando así la morbilidad, porque el mayor factor de riesgo de morbilidad es la poca experiencia que pueda tener el cirujano o el grupo y que no estén todas lo que se requiere para el manejo en caso de una hemorragia masiva. Este es un espécimen de una cesárea histerectomía. Vemos aquí está la histerotomía. Este fue el hallazgo intraoperatorio. Tratamos de evitar siempre 1 o 2 centímetros por encima del borde superior del hallazgo. Vemos esta medusa y todo esto es prácticamente una placenta pércreta. Y esta es una paciente en la que se encontró una dehiscencia y muchas de esas placentas, entre comillas, pércretas, no es que la placenta ha invadido, sino que se ha dado una dehiscencia y esa dehiscencia es lo que muchas veces espontáneamente, como en este caso, con una ruptura uterina con una dehiscencia y una placenta invadiendo el miometrio y muchas veces cuando ponemos las pinzas para hacer la histerectomía, como en este caso, por ejemplo, esto aquí no es una placenta pércreta, sino que es el lateral donde se pone la pinza en los pedículos vasculares, pues por aquí se ha herniado parte de esta placenta que estaba bien contenida. Entonces, debemos estar preparados para se nos llegan a presentar estos casos. Es muy importante, y aquí quiero mostrar un artículo que publicamos junto con el grupo de la Fundación, el grupo muy importante que ha empezado todo esto, y este es un artículo donde mencionamos que desde el primer trimestre nosotros tenemos que buscar el sitio de la inserción del embarazo y así detectar embarazos implantados en el segmento uterino inferior o embarazos implantados en la cicatriz de cesárea, en donde dependiendo del momento del diagnóstico va a ser el tratamiento y sus complicaciones. En todas las pacientes, esta es una serie de pacientes que hicimos en nuestra institución y vemos que en todas las pacientes que se diagnosticaron en forma precoz, o sea, alrededor de la semana 7 o antes de la semana 8, esas pacientes no requirieron transfusión y tuvieron un manejo que generalmente fue un manejo médico o un manejo en donde la mayoría de ellas tuvo una muy buena respuesta y no tuvimos complicaciones en ninguna de ellas. Pero mientras la paciente se diagnostica en el segundo y tercer trimestre, estas pacientes generalmente van a tener complicaciones. Estoy hablando del embarazo implantado en cicatriz de cesárea como parte del espectro acletismo placentario, porque es así como hay que tomarlo. Y es ahí donde viene este importante artículo de Cali, del profesor Cali, en donde dice que el signo del crossover sign o el signo de cruzar esta línea, que es muy importante, en donde vemos si el embarazo está implantado en el nicho, la cicatriz de cesárea, puede tener mucho más riesgo o de romperse o de tener un acretismo placentario, que si tenemos estas dos modalidades en donde muchos pueden o crecer hacia la cavidad uterina y también pueden tener un riesgo de acretismo planetario o algunos resolverse espontáneamente o no presentar complicaciones como la ruptura uterina, pero la mayoría de estos embarazos que están implantados en la parte inferior, en el segmento uterino inferior, debemos ponerlos como alto riesgo de espectro de placenta ácreta. Entonces voy a mostrar un caso de una paciente que se presenta a las 7 semanas 5 días porque un colega sospecha que este es un embarazo implantado en el segmento uterino inferior y además porque la señora es una gesta 2 con una cesárea previa, quien sin ningún factor de riesgo aparente, sin ninguna cirugía, ningún evento, tuvo en su primer embarazo una placenta previa, por lo cual, una placenta previa sin acretismo placentario en su primer embarazo, por lo cual le hicieron una cesárea. Ella se presenta con su segundo embarazo, entonces vamos a mirar este clipcito. Aquí tenemos una vía transvaginal, vemos la vejiga llena, vemos el útero en sagital y vamos a ver cómo hay un doble saco gestacional. Uno de estos sacos gestacionales es un saco anembrionado, está implantado en el segmento uterino. Miren el uréter cómo está respetado, aquí se ve muy bien la inyección del uréter. Tiene un saco que está implantado sobre la cicatriz de cesárea y un saco aparentemente creciendo hacia la cavidad uterina. Entonces, miremos otra vez este clipcito. Entonces, tenemos el cervix, tenemos el saco número 1 con su reacción decidual y vemos cómo el saco número 2 también está implantado, o sea, llega también a tener implantación cerca a la cicatriz de cesárea. Entonces, esta paciente, ella conociendo, ya había tenido una historia de una cesárea por placenta previa, sin acretismo placentario, que había terminado bien,
ella sabiendo que obviamente su riesgo altísimo en este caso era más de tener una placenta ácreta, un espectro de placenta ácreta que tener una ruptura uterina, la señora decide continuar su embarazo y entramos entonces en un protocolo en donde el saco número 1 se absorbe, pero este otro saco que uno diría, no, este va a estar en la cavidad y no va a pasar nada, ¿no? Definitivamente, esta paciente tiene un espectro de placenta ácreta, vemos toda la placa coriónica o el corión, la vascularización alrededor del corión, que es muy importante, la relación con el orificio cervical, uno podría decir, este está implantado en el niche, y aquí se ve parte de la cavidad uterina, y el otro está implantado hacia la cavidad, y este corte coronal, que es muy importante, porque nos muestra realmente que son dos sacos, y nos muestra la relación que tiene con el cervix, pero también vemos cómo este saco llega hasta acá abajo. Entonces, la paciente se le da toda la indicación y dice, usted va a tener un espectro de placenta ácreta con un porcentaje muy alto, o puede tener una ruptura uterina, la ruptura uterina es menos probable, no se da la ruptura uterina, la señora continúa su embarazo, el embarazo sin una sola gota de sangrado, sin ninguna sintomatología, la mejor paciente del mundo, y llega a 34 semanas, 5 días, y miren ustedes lo que vamos a encontrar a 34 semanas, 5 días. Aquí estoy haciendo primero una evaluación por vía transabdominal, donde vamos a encontrar todos los criterios de placenta ácreta. Entonces vamos a ver, nuevamente, corramos nuevamente este videito, vamos a ver vasos puente que se dirigen hacia la superficie perpendicularmente a la basal, y vamos a ver adelgazamiento, pérdida de la zona hipoecoica, la parte anterior. Esta es una primera evaluación simplemente por la vía, o sea, ya conocemos toda la historia, aquí el cervix está por acá abajo. Volvemos y miramos todos los vasos puentes, la hipervascularización retrovesical. Aquí lo estoy haciendo con la vejiga no, o sea, parcialmente vacía, porque cuando tienes la vejiga muy llena, puedes tener un falso negativo, sobre todo de los vasos puente y del abultamiento que puede tener la placenta hacia la vejiga, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, obviamente, siempre tenemos una evaluación transvaginal. Miren ustedes, todo esto son lagunas. Aquí vemos el cervix y vamos a ver cómo en este caso tenemos una placenta previa, oclusiva total, con acretismo placentario. Todo esto son lagunas que ahorita más adelante vamos a ver con el Doppler. Vamos a ver el cervix acortado aquí en el labio anterior, un cervix corto, un cervix que está infiltrado totalmente por la placenta. Y vamos a ver pérdida, adelgazamiento, pérdida de la zona de la interfase con adelgazamiento, vasos que transcurren y que llegan casi hasta la cerviz. No tenía una placenta pércreta en este caso, o no tenía sintomatología ni hematuria, ni tenía un bulto claro que estuviera hacia la vejiga, pero era evidente que había un compromiso de toda la parte, de todo el segmento uterino inferior, del cervix, y vamos a mirar, siempre hay que ver en laterales, en axial, los anexos. Aquí vamos a ver el anexo izquierdo. Entonces siempre tenemos que buscar la relación que tiene la placenta con los anexos y ver que no haya un percretismo o una alteración en estos vasos franca. Entonces aquí vemos cómo está respetado este parametrio, perdón, no el anexo, sino los parametrios. Y siempre empezamos con una exploración muy lenta, tratando de utilizar PRFs altos, no tratando de utilizar PRFs bajos. Vemos el parámetro izquierdo, que lo reportamos como negativo, o sea, no tenía compromiso en el parámetro izquierdo. Y aquí vamos a ver el parámetro derecho. Vemos el parámetro derecho, que nuevamente está bien respetado sus límites. Y aquí miren estos vasos infiltrando el cervix. Este es el cervix, aquí está bien en una parte más inferior, y la cara anterior del cervix, la cara posterior, el labio anterior del cervix, perdón, está totalmente vascularizado, y ahí, como ustedes van a ver, hay un compromiso cervical, ¿sí? Entonces, lo que el doctor Harakemada llama un PAS 4. Entonces, el anexo, el parámetro, perdón, es supremamente importante. Aquí en este caso se veían libres los parámetros, pero algo muy importante es el cervix comprometido, y esto es tal vez algo que le marca diferencia muy importante. Entonces, vamos a ver en imágenes
escalas de grises, vamos a ver, pérdida de la diferenciación miometrio-endometrio, no hay prácticamente miometrio menor de 1 milímetro, ligero abultamiento con vasos puente, y el cérvix comprometido, en todo su labio anterior, acortado, comprometido. Esta paciente no tuvo una gota de sangrado. Utilizando el 3D AngioPower, vemos la vascularización en la parte posterior en el receso vesicuterino. Vemos nuevamente aquí vasos puente con lagunas, vasos puente con lagunas, y tenemos una laguna vascularizada con vasos puente, vasos que comunican y transcurren perpendicularmente a la interfase placenta, miometrio, vejiga. Aquí vemos la presentación, una placenta previa oclusiva total, y con todos los criterios o con todos los hallazgos ecográficos, tanto en escala de grises como en Doppler, para uno decir que tiene una placenta. Entonces, algo que he aprendido del grupo de paz es que debemos hacer un esquema, un dibujo, un cuadro, que generalmente es así, feíto, pero que es un mapeo para esta persona dónde encontró la placenta. Entonces, en la paciente que acabamos de ver, nosotros tuvimos en nuestra institución, esta fue una paciente que estuvo en 2 instituciones, y este es mi dibujito feo que yo hice, en donde yo digo que está el cervix comprometido, la cara anterior del útero, el receso vesicuterino, compromete el segmento 1 y segmento 2, el segmento 1 o segmento superior. Cuando llenamos la vejiga y pasamos una línea perpendicular al eje mayor de la vejiga, dividimos en 2 segmentos, el S1, el segmento superior, que generalmente está irrigado por las uterinas, y el S2, segmento inferior, que además de la irrigación de las uterinas, tiene una irrigación por todas las demás arterias, pudendas, vaginales, cervicales, y que es un compromiso o un riesgo mayor de sangrado cuando está comprometiendo los 2 segmentos que cuando solamente compromete el segmento superior. Entonces, el protocolo es que esta paciente la teníamos en nuestra institución, este era mi esquema, mi dibujito, yo decía, esta es la cara anterior, compromete el cervix, está todo atrás de la placenta, y le dijimos, esto es un PAS 2, máximo, que con los parámetros libres. La paciente se va a otra institución por cuestiones administrativas, porque no le cubre sino en la otra institución, y el protocolo es que el médico, el grupo allá, evalúe a la paciente sin tener un sesgo, o sea, sin haber visto este dibujito. Entonces ellos hacen un dibujo y es exactamente igual, o sea, vemos el mismo compromiso, incluyendo el cervix, y la misma relación que tiene la vejiga esta es la vejiga para ellos, esta es la vejiga para mí, adentro del abdomen, y es exactamente lo mismo. Luego la retroalimentación nos muestra quiero mostrar antes de eso, cuando vemos las lagunas placentarias, siempre tenemos que poner el Doppler o utilizar algunos elementos que nos permiten ver el flujo lento, y vemos como la laguna placentaria, la laguna que es anormal, siempre va a tener un flujo. Ese flujo va a estar alimentado por esos vasos puente, y ese es un elemento muy importante en el diagnóstico, es la presencia de lagunas alimentadas por vasos puente. Entonces, esta es la paciente que terminan operando el doctor Nieto, el doctor Benavides en su grupo, en que hicimos un diagnóstico de un compromiso de toda la parte anterior. Ellos extraen el bebé. Nosotros, una cosa importante que quería mostrar aquí, perdón, es, vamos a mirarlo. Perdón. Ok, es la relación que tiene el... ¿Qué pasa aquí? Ok, aquí, entonces, en este dibujo es muy importante ver que uno diga hasta dónde llega el borde superior de la placenta, ¿sí? Para mí llegaba hasta el ombligo materno, o sea, la referencia es el ombligo materno, por encima del ombligo, por debajo del ombligo, o alguna distancia que tenga que ver con el orificio, pero esta es mucho más difícil porque tendrías que, a poderla ver, tenés que tener la vejiga llena. Entonces, generalmente utilizo el ombligo para referenciarlo, a qué tanto encima o abajo del ombligo de la madre aspira uno que esté el borde superior de la placenta, porque es el objetivo, evitar ese borde superior de placenta para hacer una extracción que generalmente es fúndica, corporal, y que va a garantizar no tocar la placenta cuando no se debe tocar. Entonces, esta paciente, el doctor Nieto hacen su cirugía, llevan la paciente y le encuentran evidentemente todo un compromiso en la parte anterior del útero, toda esa medusa que veíamos, todo ese compromiso, y deciden, porque encuentran tejido sano, deciden hacer un manejo conservador. O sea, a esta paciente no le hicieron una cesárea histerectomía,
sino que le hicieron una resección de la zona donde estábamos sospechando y donde se confirmó el diagnóstico del acretismo placentario. Era un PAS 2-3 prácticamente, aunque la vejiga estaba respetada y se pudo disecar totalmente la vejiga. Aquí vemos el útero suturado, corregido, y se conservó el útero y la paciente salió en muy buenas condiciones. Entonces, el ultrasonido es el método de elección para el diagnóstico y la evaluación preoperatoria en PAS en la gran mayoría de los casos. Siempre nos van a preguntar, ¿está el ultrasonido o la resonancia magnética? Para nosotros en Latinoamérica, lo que vemos también por el acceso a tener resonancia magnética, el que las personas estén entrenadas en resonancia magnética para la placenta, es muy poco. Entonces, para nosotros es el ultrasonido y ya los estudios están mostrando que realmente es el ultrasonido que tiene mayor sensibilidad y especificidad y que la resonancia está dada para algunos casos, como placentas posteriores o pacientes que tienen condiciones como cicatrices o que por obesidad no se logra evaluar muy bien la placenta. También la resonancia ayuda un poco en la evaluación de los parámetros para saber si hay compromiso o no. Entonces, de todos los hallazgos ecográficos vamos a trabajar estos principalmente. En escala de grises, el primero, la pérdida de la línea hipocoica retroplacentaria, es tal vez el hallazgo más importante. El grosor miometrial de 1 milímetro o indetectable. La laguna placentaria anormal, o sea, laguna alimentada por un vaso nutricio. La interrupción en la pared vesical o la pérdida de esa integridad que nos habla ya de un percretismo, generalmente hacia la vejiga, que es el primer órgano afectado, y el abultamiento de placenta, que puede ser hacia la vejiga o hacia los laterales, que nos está hablando obviamente que es más probable un acretismo placentario. Y en el estudio con Doppler, que siempre tenemos que hacer la interrogación Doppler, pero les recomiendo, utilicen PRFs altos y cada vez utilicen menos el Doppler. Aunque algunos dicen no es necesario, el Doppler ayuda y el Doppler nos mejora en el rendimiento y generalmente lo vamos a hacer para encontrar hipervascularización subplacentaria, hipervascularización útero-vesical y para ver los vasos puente y la dirección de esos vasos alimentando lagunas es indispensable o se hace mejor cuando lo hacemos con el Doppler. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Número 1, hacer una evaluación siempre transabdominal y transvaginal. El llenado de la vejiga. A veces dice, tiene que tener la vejiga bien llena. Realmente no tener la vejiga muy llena, una vejiga medio llena. Yo lo que les digo es no orinen en la última hora y en este examen puedo demorar 1 hora. La vejiga se va a ir llenando poco a poco y hemos visto que con la vejiga muy llena es incómodo para el paciente, incómodo para el examinador y le produce falsos negativos en la parte de Doppler y en la parte de abultamiento. Entonces, tratar de evitar la presión con el transductor. Hacemos mucha presión a veces y también podemos deformar los posibles hallazgos. Usar, ya que ya dijimos, un PRF alto y la edad gestacional del diagnóstico es muy importante. Aunque te ha dicho que no vamos a detectar, sí podemos detectar espectro de placenta ácreta desde muy temprana edad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Identificar la localización precisa de la placenta, la relación con el cérvix y los parametrios, la extensión de la placenta indicando su borde superior, sobre todo para definir el sitio en que se va a hacer una histerotomía, qué tipo en la cirugía que se va a programar, sea una cesárea solamente con extracción focalizada o sea una un protocolo completo con cesárea y histerectomía. Entonces, vamos a ver cuál es el performance de muchos de estos hallazgos, los vasos puente, vemos aquí la sensibilidad y especificidad, generalmente son vasos que nutren laguna y lo que vamos a ver cuando vemos esa medusa es eso, los vasos puente, abultamiento placentario, entonces nuevamente si la vejiga está muy llena podemos no ver esto, esta es una placenta normal que tiene una interfase normal, que no tiene ningún abultamiento, no tiene ninguna laguna, esta tiene laguna y además tiene abultamiento, entonces vemos cómo desplaza, las lagunas placentarias generalmente los depósitos de fibrina de lagunas normales, que ahí siempre está más hacia la parte, digamos, menos basal de la placenta, mientras que las lagunas placentarias que hay siempre son en la parte basal y también tienen un desempeño muy variable en cuanto a su especificidad. Pero este tal vez es el signo más importante, que es la pérdida del espacio retroplacentario por su alta especificidad y sobre todo porque es tal vez el más, digamos, fácil de detectar si utilizamos bien los ángulos y utilizamos bien la presión que hacemos sobre el transductor. Entonces vemos cómo se pierde esta línea, hasta aquí es normal, de aquí en adelante pues la vemos un poco menos, pero esto ya es una cuestión del ángulo que utilizamos,
pero generalmente si uno es observador va a ver que la línea persiste y en esta paciente se pierde completamente, no tenemos toda esta delimitación, entonces es una cuestión de observación y generalmente lo que nosotros vamos a hacer cuando diagnosticamos esto es referirla a un centro de atención en donde van a tomar las posibles decisiones, opciones de tratamiento. Uno puede ser dejar la placenta in situ, es sacar el feto, cerrar el útero, dejar la placenta in situ. Ya metrotexate no se da para eso, pero se puede utilizar embolización o no para disminuir el riesgo de sangrado y se puede diferir la histerectomía. Algunos hacen, en Bogotá hay un grupo que tiene un estudio donde muestran resultados, digamos, adecuados con dejar la placenta sin mucha complicación. Algunos piensan que la placenta se puede absorber, pero se demora mucho tiempo y requiere un seguimiento muy estricto. El otro es el manejo conservador con resección focalizada, que es la cirugía triple P del doctor Jaraquemada, y que es lo que vimos en la paciente que hizo el doctor Álvaro Nieto Calvache y su equipo en la paciente que encontramos y que quiso conservar el útero. Y lo que más vamos a ver es el protocolo de cesárea y histerectomía, protocolo completo de paz. Entonces, para concluir, siempre debemos sospechar, siempre que tengamos la combinación placenta previa, cesárea previa, sospechemos el acretismo placentario. Siempre. Siempre tratemos de buscarla, pongámosle mucha atención a la placenta, a cualquier embarazo, hagámoslo como ejercicio todos los días. Vamos a concentrarnos como si la placenta fuera otro bebé y vamos a mirarlo muy bien. Hacer un diagnóstico precoz, encontrar los casos de cicatriz de cesárea. En nuestra clínica, en nuestra política, nosotros tratamos de detectarlos en forma precoz y si el paciente decide interrumpir el embarazo, seguramente vamos a tener menos casos de acretismo placentario. Pero muchas de ellas van a tomar como decisión continuar su embarazo y algunas de ellas no van a tener acretismo placentario, así el embarazo esté implantado en el segmento uterino inferior. Siempre tener por lo menos 2 o 3 expertos o que el examen sea visto por varios examinadores, hecho por varios examinadores. Siempre hay unos que estamos más viejitos que otros, que tenemos más experiencia, que de pronto hemos visto más casos. Entonces, esto es muy importante, que el examinador junior, el examinador senior, siempre tratar de que sea un equipo y que haya al menos 2 examinadores. Pertenecer a estos equipos interdisciplinarios y a los grupos. Nosotros estamos haciendo mucho con la telemedicina, tratando de comunicarnos en estos casos, aprendemos todos los días y vemos los casos que no vamos a ver. Si mucho veremos 5 a 10 casos al año, si nosotros estamos en estos grupos, pues podemos obtener información y retroalimentación muy importante y aprender todos los días. Y siempre considerar, no solamente para este caso, sino siempre debemos entrenarnos, tener certificación, de conocer muy bien el ultrasonido con todos sus aspectos técnicos y sobre todo en la historia clínica, detectar estos factores de riesgo que a veces pueden estar ocultos. Y nunca, no nos olvidemos de esta premisa, siempre examinemos detalladamente la placenta. Bueno, es para mí un placer haberles dado esta información, espero que la podamos compartir y que nos sirva sobre el principal objetivo, que es dar una mejor atención a nuestras pacientes y disminuir la mortalidad materno-perinatal. Les agradezco muchísimo por su invitación y que quedo pendiente para el conversatorio y las preguntas o comentarios que tengan.